buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay día que pase sin que nos enteremos de una más de las muchas barbaridades proferidas desde Washington. La última es la de haber tachado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de dictador por no haber convocado elecciones durante la guerra. Así no se puede. Es precisamente el título de una canción del nuevo álbum de nuestro invitado de hoy, el cantante y compositor cubano Raúl Paz. Así no se puede, no. Así no. Así no se puede, tú haces lo que quieres, pero a mí no me dejas, tú rompes y te quejas, y nada te conviene, tú te entretienes, y yo no puedo más. La cosa no es que tú pienses y que yo diga. La cosa no es que repita lo que tú decidas. Las cosas nunca son, ni serán, ni terminan como debían. Si falta la razón ni la sabiduría, se estruja el corazón como en el agua fría y no hay más solución. Y cuánto nos falta, oh, para que fluya la vida mía y la vida tuya, tocando juntos la melodía que le hace falta a este corazón. Así no. Muy buenas tardes, Raúl. Así no se puede. Muy buenas Raúl tardes, ¿qué Paz, tal? bienvenido a Radio Francia Internacional. Tu canción Así no podría hacer referencia a una relación de pareja tóxica o una relación con el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, puede ser referencia a muchas cosas. Yo creo que vamos por un mundo en el cual hay cada vez más diferencia entre la gente que decide y la gente que no puede decidir. Y nos vamos cada vez polarizando más y así no se puede. O sea, yo creo que soñamos un mundo donde la gente pudiera decidir cosas y cada vez hay personalidades o personas que deciden más por todos nosotros. Pero así no debería ser. ¿Cómo se ven esas cosas desde Cuba? Desde Cuba es un país complejo también desde ese punto de vista, donde es difícil poder decidir porque las decisiones vienen de una parte muy alta y justamente también puede ser una canción dedicada a eso, ¿no? Lo importante es que tomemos cada vez más conciencia de que no podemos seguir en este mundo tal como va, no podemos seguir consumiendo tanto por gusto, no podemos seguir decidiendo por los demás y desgraciadamente vamos hacia ahí, desgraciadamente vamos hacia un mundo en el cual el modo dictatorial, como decías al principio, se establece, aunque sean los que son los que le echan la culpa a los demás, a los que no son. Yo creo que de ahí va la cosa de este disco en general y de esta canción. Antes de abrir el micrófono me hablabas de libertad, que está siendo utilizada la palabra libertad por la extrema derecha, ¿no? Exacto. Inaudito. Era impensable en algún momento, pero son valores que yo aprendí justamente en Francia, de haber vivido acá, y que los respeto y que lo defiendo muchísimo, porque el hecho de poder tener la libertad de decir y de hacer y de opinar y de hacer una vida tal como uno la imagina, siempre ha sido mis valores, ¿no? Y efectivamente ahora se está tomando por el lado de una extrema derecha como si fueran esos... Yo creo que hay demasiada manipulación de la información y de los valores. Los valores están siendo utilizados como algo, como si fuera en Instagram. La palabra no tiene mucho que ver, pero no debería ser así. Están perdiendo contenido. Bromas aparte, se está hablando aquí en Europa ya de instaurar en Francia una economía de guerra. Para alguien como tú, Raúl, que lleva el apellido Paz, debe sonarte a una aberración, ¿no? A mí me suena una aberración enorme, sobre todo sabiendo las consecuencias históricas y reales de hoy, que estamos en un mundo a mitad en guerra. Justamente a propósito de eso, ayer con mi hijo, tengo un hijo de 20 años, que me hacía esa pregunta diciendo, ¿y qué pasa cuando un país entra en guerra? O sea, de pronto empiezan los muchachos, la gente de 20 años a tener eso en cuenta, porque estamos muy cercanos a muchas cosas terribles, desgraciadamente a causa de estos locos que tenemos alrededor. Y que me parece muy dramática, muy grave la situación. Empezar ya a hablar
de una economía de guerra en un país como Francia, me parece, vivimos una época muy, muy compleja. Realmente. Algún economista ha dicho que hay que cambiar la mantequilla por los tanques. Bueno, eres el autor, Raúl, de tus letras, las letras de tus canciones. Es cierto que con apenas 10 años ya ganas un concurso de poesía. Bueno, un pequeñito Bueno, escribías, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de entrar en ese momento en Cuba. Había un apoyo muy grande a la educación, a la cultura. Y se abrieron, yo vengo de un pueblo pequeño, se abrieron unas cosas que se llamaban casas de cultura, que funcionaban muy bien. Y esa fue mi salvación, porque era un niño muy inquieto. Y entré ahí, y ahí podía hacer todo mi sueño. Podía estudiar guitarra, podía animar un programa de radio, y podía también escribir. Y eso lo aprendí ahí. Alguien me dijo, puedes escribir lo que se te ocurre. Decía, ¿pero qué voy a escribir? Lo que se te ocurra. Y ahí, bueno, escribí y gané un premio de poesía para niños ahí de lo más interesante, y me dio esa seguridad de poder decir, quizás yo puedo algún día escribir. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en ese pueblo, en San Luis. Es una localidad de la provincia de Pinar del Río, al oeste de la isla. Uno de tus recientes libros, precisamente, lleva el título de Escribir sin memoria. ¿Se puede escribir sin memoria? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo siempre por escribir, y un esfuerzo porque la memoria vuelva. Y es eso, de eso va, ¿no? Es que tenemos en esta época donde todo va rápido, tenemos una tendencia a olvidar. Y yo creo que justamente el título va de ahí. No se puede escribir sin memoria, y la memoria es necesaria. Tenemos que transmitir cosas siempre, y es lo que trataba de decir, ¿no? Aunque la memoria cambie, aunque se pierdan detalles de la historia siempre está ahí, y siempre hay que recordar lo que pasó y por qué pasó y cómo pasó, ¿no? Hablando de memoria, un pajarito me ha dicho que en tus conciertos a veces te olvidas de las letras de tus canciones. Eso es verdad. Y que improvisas y bueno, eso no pasa nada. Por ¿no? culpa de Francia. No, porque es que tengo un problema de memorizar. Yo creo que cuando algún trauma tuve ahí en una época cuando era estudiante pequeño, que había que aprenderse unas cosas de memoria ahí muy, muy largas, y le echo como rechazo, ¿no? Y entonces después, bueno, tengo la suerte de escribir muchos discos, de hacer muchos discos, y ya tengo que revisar un poco antes, y siempre tengo las letras ahí por si acaso, porque se me puede olvidar. ¿Qué dijeron tus padres cuando les confiesas que quieres ser artista, cantar? Fue terrible, porque ser artista no da mucha seguridad. Ahora que soy padre, lo entiendo. Cuando mis hijos que quieren ser artistas me lo proponen, yo digo, wow, porque es muy difícil, cada vez más difícil para los artistas de sobrevivir. Pero bueno, no queda de otra. Así que ellos no venían para nada de un mundo artístico, mis padres no tenían nada que ver. Entonces era muy fuerte, ¿no? Aquello, y yo era además muy buen estudiante en la escuela, me iba bien. Eso de que quisiera ser artista para ellos era terrible. No da seguridad, pero sí felicidad, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa fue la opción, y ellos en algún momento me lo aceptaron. Me dijeron, bueno, si tú eres feliz, si es lo que quieres hacer, aquí estamos. En ese sentido vas a entrar en el Instituto Superior de Arte y vas a ser admitido en canto lírico y en actuación. Acabaste finalmente dedicándote a la música, ¿no? Sí, en realidad mi objetivo era la música, pero bueno, estaba la actuación y se hacían exámenes en el mismo momento, y los hice y aprobé. Y me llevó a hacer cine, a hacer televisión, a hacer teatro. Pero en realidad lo que yo siempre he sentido hacer es la música, porque es más inmediato. Ahorita hablábamos fuera de los micrófonos de mi primera experiencia en el cine. Dije, pero esto es muy aburrido. Esto de estar esperando aquí todo el día a que llegue un director y te diga, bueno, ahora caminas y después te vuelves a sentar 2 horas. Pero bueno, fue una experiencia muy buena y que me ha servido durante muchos años, porque al final uno se sube a un escenario. Y te ha facilitado las cosas, ¿no? Para enfrentarte con el público. ¿Qué supuso para tu trayectoria ganarte una beca para venir a estudiar canto aquí a París? Eso fue un momento excepcional y muy, muy interesante, de poder venir a París, que no era mi primera opción. Yo en ese momento cantaba lírico, entonces yo soñaba con ir a estudiar a Italia, yo soñaba con ir a estudiar a Alemania, porque yo cantaba mucho en ese momento los líderes de Schumann, de Schubert. Y en tercera opción estaba Francia, por
por toda la música impresionista, que era algo que me fascinaba. Y apareció, bueno, la que se dio en ese momento fue venir a Francia, pero yo no hablaba la lengua, no hablaba nada, pero me encantó llegar a París y ver tanta cultura junta y tanta gente de todos los países. Y eso me maravilló y dije, bueno, es por aquí. En París, paralelamente a tus estudios en la Schola Cantorum, interpretas tus canciones por la noche, en salas nocturnas, por supuesto, y vas a grabar tu primer disco. ¿Eras Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quizás? Exactamente. Y la pasaba fatal cuando me acostaba a las 4 de la mañana, después de algunos ron y después de hacer la fiesta cantando, y tenía que ir a cantar la Carmen, el Rodolfo, por ejemplo. Imagínate. Al otro día a las 9 de la mañana. Y era bien complicado, al punto que mi profesora de esa época, Emanuel, me sentó un día y me dijo, tendrás que escoger, porque así no se puede. Y para cantar música popular, si me permites, tuviste que quitarte una manera de cantar un poco clasicona, ¿no? Claro, eso fue... Es difícil quitar la impostación de los cantantes sí, de ópera. Dejar de ser tan preciso, dejar de tener la técnica o acomodar la técnica. Para mí fue un trabajo muy difícil, que se lo debo a un productor con el que hice mi disco Mulata, que fue como el disco que me dio a conocer, que en algún momento me dijo, para cantar esta música tienes que encontrar tu voz real. Y me dijo, tu voz hablada es tu voz real, entonces trata de llevarlo por ahí. Pero para mí era terrible, porque yo venía de una voz totalmente impostada. Claro. Pero el trabajo fue muy bonito, fue muy bonito. Ese disco Mulata lo haces con Rafa Mercado. No, con Rafi Mercado hicimos el primer disco que se llama Imagínate o Cuba Libre. Y es justamente cuando termino con Rafi que me digo, voy a hacer mi disco ya como yo lo quiero, porque ese fue un disco, Cuba Libre lo hicimos en Nueva York, y ya aquí con un productor que ya no está más con nosotros desde hace un año, se llama Olivier Lossac, que fue mi papá, decidimos hacer ese álbum, Mulata, que era encontrarme a mí mismo con este productor alemán, ruso-alemán, que hablábamos él en alemán y yo en español, pero hicimos un disco, no sé cómo, pero aprendí muchísimo y fue él el que me dijo, mira, hay que encontrar tu propia voz, y de ahí salió Mulata y esa manera ya de interpretar diferente que no tiene nada que ver con la música clásica. Era el sello de Tito Puente y Celia Cruz, ¿no? Exacto, era el sello de Tito y Celia al principio y era una responsabilidad enorme. Yo siempre he tenido la suerte de hacer cosas para saber lo que no tengo que hacer. Así me pasó con el cine, así me pasó con esta RMM, que era un sello de salsa y de música latina. Y me di cuenta justamente con Celia, yo tuve la oportunidad de conocer a Celia y a Oscar, a Tito, a todos, de darme cuenta que no era exactamente lo que quería hacer. Que yo estaba muy inspirado por ellos, que me encantaba, pero yo quería hacer otra cosa. Y no solamente escribir letras, ir hacia un universo más de letras y música, porque yo crecí escuchando a Serrat, crecí escuchando a esos compositores de letras. Silvio Rodríguez, Silvio, Pablo, Serrat, después un poco más adelante Sabina. O sea, personas que además de hacer una música y de una melodía formidable, podían decir cosas. Y eso para mí era importante. ¿Es cierto que estás escribiendo haikus en este momento? Sí, tengo un pequeño libro ahora que que ya acaba de terminarse. Me gusta la idea de poder resumir. Yo he sido siempre muy fan de Bertolt Brecht, que hacía esos mini cuentos exquisitos con 4 frases y me parecía siempre algo inalcanzable. Y poquito a poco voy haciendo a mi nivel lo que puedo. Poco a poco. Pero volvamos a tu nuevo álbum, Guajiro Chic. ¿Podrías definirte como un guajiro chic? Más que yo definirme, porque en realidad, aunque soy guajiro, no lo soy totalmente y tampoco soy chic, pero es más la idea de darle el lugar que corresponde a esas personas del campo que en definitiva todos dependemos de ellos, porque dependemos de esas personas que se levantan todos los días a darnos de comer en el mundo entero y que han sido relegados a un segundo plano, tercero o cuarto plano y que en muchos lugares, notablemente en Cuba,
son considerados como lo último. Y no, y son gente muy elegante, muy, muy sincera, y que además de eso hacen una música formidable. Y toda la música cubana que conocemos viene realmente del campo. Por supuesto. ¿Cómo fue esa vuelta a Cuba después de tantos años en París? ¿Hubo un shock quizás? ¿O al revés, reencontraste tu infancia? Yo toda mi vida pensé en irme de Cuba. Toda mi infancia, toda mi adolescencia, toda mi juventud. No por nada, ni siquiera político, yo quería conocer el mundo. Vivir en una isla es como vivir en una pequeña cárcel en el que todo está rodeado de agua. Entonces tú necesitas saber. Entonces toda mi vida yo quería ir a las grandes ciudades, el cemento, el ruido, quería ese enfrentamiento. Y en un momento determinado, cuando estaba ya en París, en pleno éxito, me dije, ¿pero quién soy? ¿De dónde vengo? Y nunca me había preguntado. Así que sentí una necesidad muy profunda de volver a ir a encontrarme. Y ese regreso, muchos de los cubanos de Miami me dicen, ¿y por qué te volviste a Cuba? Tú estás loco. Más allá de la política y de las cosas, yo creo que de vez en cuando hay que hacerse la pregunta de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí. Y para mí era primordial eso. Así que ese regreso fue eso. Fue volver a preguntarme de dónde vengo y me ha sido muy útil. Me ha sido muy útil en mi vida. A pesar de que la vida de los cubanos no es fácil, ¿no? La vida de los cubanos no es nada fácil. Hoy, sobre todo, vivimos un deterioro de la sociedad increíble, pero yo creo, de cierta manera, que mi rol es estar ahí, aportar lo poco que puedo aportar, ayudar a nuevas generaciones. Yo tengo la suerte de ser un músico de 55 años, pero que es aclamado por la juventud de 18 y de 20 años en Cuba, lo cual es muy raro. Y me ven, de cierto modo, como alguien que puede decir cosas y que puede aportar cosas. Y eso me parece fabuloso, tener esa suerte en la vida, ¿no? Y entonces, ahí estoy. Raúl Paz, vas a presentar tu nuevo álbum, Guajiro Chic, en el New Morning, el próximo 18 de marzo. New Morning, en el que ya habías cantado varias veces. Empecé en el New Morning. Es otra vuelta atrás, ¿no? Exacto. Yo creo que es de hecho, hasta ahora, que habíamos hecho 14 álbumes, este es el 15, pero yo le digo el 1. De hecho, casualmente, el 14 se llama El Puente. Y este para mí es el primer álbum de otro momento, de otra vuelta, de otra oportunidad. Y me encanta esa idea porque yo también soy otra persona, porque yo también, el mundo te va transformando, la vida, los años. Y vamos a presentar este álbum y estoy contento que se llame Guajiro Chic, que viene de mis entrañas, defendiendo esta música de mis padres, esta música a mi manera, por supuesto, desde un punto de vista contemporáneo, pero defendiendo esa posibilidad de que ellos están ahí ahora y yo también estoy ahí en el campo y estoy súper contento de que sea el New Morning porque fue ahí donde empecé hace 30 años, no sé cuándo, cuando llegué a Francia. Tuve la oportunidad de cantar ahí por primera vez, haciéndole los coros a un grande de la música cubana, Chocolate Armentero. Y es muy gracioso de volver a venir a ese escenario tantos años después. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 18 de marzo en la sala New Morning, aquí en París, para la presentación del álbum Guajiro Chic del cantante cubano y compositor Raúl Paz. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Pues muchísimas gracias a ustedes de invitarnos y estar aquí una vez más. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Vengo de un pueblo de Parque Iglesia, gente en la esquina tomándose un ron. Por una calle suben todos los que esperan, por lo trabaja el que se murió. Ahí fui feliz entre gente muy buena, ahí tuve amores, guitarra y bongo. Pero tenía otro sueño pa' cuando creciera, y un día me fui cuando la hora sonó. Te sorprenderá lo bien que estará contigo.
seguir. Escucha bien lo que te dice el corazón, te sorprenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coges tu camino. Ella pensó quizás como cualquiera, llegar del brazo de papá como en la tradición. Mucha luz, mucha sonrisa, mucha gente afuera, pero ese día faltó la ilusión. Se emocionó al subir la escalera. Muy poco tiempo le quedaba para un vencedor más. No podía aceptar la vida que no era y dijo no cuando lo razonó. Te sorprenderá lo bien que estará contigo si antes de seguir. Escucha bien lo que te dice el corazón. Te sorprenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coges tu camino. Cuando la vio ya no creyó que se pudiera. La vida cambió y el tiempo se escapó. Tenía aún el mirar, los ojos de la escuela y la sonrisa que nunca olvidó. Y se encontraron en aquel banco donde una vez él tanto la esperó. Ella llegó puntual y vestida de blanco. Él la besó cuando lo razonó. Te sorprenderá lo bien que estará contigo si antes de seguir. Escucha bien lo que te dice el corazón. Te sorprenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coge tu camino. Se puso a pensar, volvió a respirar. No era del tipo de persona que se echa para atrás. Las cosas que andan mal no se van a arreglar, haciendo parte del silencio queriendo olvidar. Todo estaría bien, quizás pa' mí, pensó. Al fin y al cabo, ¿qué puedo hacer yo? Pero entendió por fin que no era por ahí y dijo no cuando lo razonó. Te sorprenderá lo bien que estará contigo si antes de seguir. Escucha bien lo que te dice el corazón. Te sorprenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coger tu camino. Te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá la vuelta que da el destino, pero nada es mejor. Yo sé que coge tu camino.